¿Sabías que un costo tan pequeño como el expense ratio de un ETF podría hacerte perder miles de dólares a largo plazo? Por eso en este video te voy a explicar cómo este costo, aunque parezca insignificante, puede causar un impacto gigante en tu rentabilidad, ya si hablamos en periodos de inversión de 15 a 20 años. Vamos a hacer cálculos reales para que veas cuánto dinero puedes ahorrar si eliges un ETF con un expense ratio bajo en lugar de uno más caro. Así que si te interesa optimizar tus inversiones y no estar regalando comisiones de más, te invito a que te quedes hasta el final del video y dicho eso, arrancamos con la clase. Arranquemos explicando qué es el expense ratio. El expense ratio, como pueden ver en pantalla, es el costo anual que nos cobra un ETF, que se nos cobra a nosotros los inversionistas por manejar cierto tipo de fondo. Ya saben que en el mercado vamos a encontrar una variedad de ETFs y estos ETFs componen ciertas acciones que van a ser administradas por un fondo. Entonces este fondo nos cobra este costo que está expresado en porcentaje y va a cubrir todos los gastos administrativos, operativos y de gestión que involucran justamente el manejo de este ETF. Ahora, por darte un ejemplo, si nosotros manejamos un ETF cuyo expense ratio es de 0.50%, van a ver que esto oscila desde el 0.003% hasta un 1%, que diría que es lo máximo que deberíamos pagar por este concepto. En este caso vamos a hablar de un expense ratio de 0.50%. Vamos a simular una inversión de $10,000. Nosotros anualmente, si es que la inversión la dejamos tal cual como está, sin agregar ningún tipo de inversión adicional, estaríamos hablando de costos de administración de $50 al año, que aparentemente pareciera que es un número insignificativo, pero si nosotros sumamos este costo año tras año, y la idea también es que nosotros aumentemos nuestra inversión año a año, vamos a ver que la diferencia puede ser enorme si comparamos este mismo gasto con otro ETF que va a representar la misma inversión, simplemente que este ETF tiene un expense ratio menor. Entonces ahí vamos a ver que existen grandes diferencias si nosotros lo proyectamos a largo plazo. Entonces, para que nosotros podamos entender realmente el impacto del expense ratio en el largo plazo, vamos a ver este ejemplo donde vamos a comparar dos ETFs. Para esto nosotros vamos a asumir una inversión inicial de $10,000 y vamos a realizar aportes mensuales de $500, como pueden ver en pantalla. Vamos a asumir una rentabilidad promedio anual de 8%. Ya saben que siempre hemos hablado en este caso de ETFs que siguen al índice SP500 y durante los últimos 15-20 años nos han brindado esta rentabilidad, así que es una rentabilidad totalmente razonable, y asumiendo un periodo de inversión de 20 años, que es importante para poder entender cuál es el impacto significativo de este expense ratio. En este caso vamos a tener el primer escenario. Este ETF nos va a cobrar un expense ratio de 0.10%. Vamos con el primer escenario. En este caso un ETF nos está cobrando un expense ratio de 0.10%, llevando con esta dinámica de inversión a tener un portafolio sin asumir ningún tipo de costo primero de $295,000. Si nosotros asumimos el expense ratio, será aproximadamente $5,700, teniendo un portafolio neto, un portafolio final de $289 aproximadamente. Ahora, en el mercado también vamos a encontrar ETFs que nos van a cobrar un expense ratio mayor, ya sea porque es un producto de una gestora de inversiones distinta o porque maneja otro tipo de activos, pero en este caso vamos a encontrar dos ETFs distintos que por ejemplo van a seguir al índice SP500, entonces van a ser muy similares, y ahí es donde entra el factor del expense ratio para poder tomar una decisión. En este caso vamos a asumir ese ejemplo justo y vamos a ver que en el mercado vamos a encontrar otro ETF pero cuyo expense ratio es de 0.75%. En este caso, de igual manera, el portafolio a esta rentabilidad va a llegar a $295 sin asumir ningún tipo de costo, solamente es para tener el dato referencial. Sin embargo, lo que sí vamos a tener que asumir justamente es este costo del expense ratio, que va a ser aproximadamente a esta tasa $25,000. Ahí te vas dando cuenta ya de la diferencia, teniendo un portafolio neto final de $270,000. Entonces, tanto como si lo quieres ver por el lado del portafolio final o tanto como el ahorro de costos de administración, vamos a poder ver que en este caso habría una diferencia de casi $20,000 solamente hablando de costos de administración. Aquí no estamos hablando de comisiones del broker ni tampoco el tema de impuestos, así que $20,000 nos podríamos ahorrar simplemente por tomar una decisión correcta y tomar una decisión informada a partir en este caso del expense ratio. Ahora, si es que nosotros estamos comenzando a invertir recién, tal vez si nosotros solamente queremos hacer una prueba o un periodo de inversión de un año, tal vez no genere tanto impacto este expense ratio. En este caso lo que quiero que te lleves es que sí va a haber diferencias si nosotros lo proyectamos
menos a largo plazo, que se entiende que si nosotros ya estamos comenzando este camino de inversión, si bien es cierto va a haber una etapa inicial, como siempre lo digo en las asesorías, donde vamos a conocer el broker, vamos a conocer los productos, vamos a conocer cómo es la dinámica de inversión. La idea ya es ir armando un plan de inversión que ya se va a enfocar en el largo plazo. Así que para empezar, tal vez no va a haber tanto impacto al momento de escoger un ETF u otro, llevándonos por el expense ratio, pero una vez ya tengamos más claras las cosas, ya estemos asentados, ya conozcamos un poco más de lo que es inversión en bolsa de valores, sí va a ser una decisión importante ya mirando a largo plazo. Ahora, Jesús, ¿cómo escojo yo un ETF con un expense ratio bajo? Aquí te propongo 4 pasos que te pueden dar una guía para que puedas escoger un ETF óptimo. En este caso, primero es importante ingresar a la información de cada uno de los ETFs y poder hacer un comparativo de este dato, de este expense ratio. Nosotros vamos a ver que distintos ETFs que va a ser administrado por distintas gestoras de inversión nos va a poner este dato de una manera clara para que nosotros podamos revisarlo y poder a partir de ahí realizar nuestra evaluación. También te recomiendo que nosotros nos enfoquemos en ETFs que estén indexados, que sigan a un índice, porque mayormente ya se van a ir dando cuenta que estos son los que nos ofrecen un expense ratio menor comparado ya con otros ETFs que no exactamente siguen a un índice, sino que tienen ya un armado más personalizado, hablando del paquete, en este caso de las acciones que la componen. Ahora, no solamente hay que fijarnos en el expense ratio, porque si bien es cierto un ETF nos puede cobrar un expense ratio menor, pero también tenemos que ver la rentabilidad de este ETF. De nada nos sirve que nosotros compremos un ETF que nos pague una rentabilidad menor a la que viene ofreciendo, por ejemplo, el SP500, no sé, por darte un ejemplo, que solamente nos pague 4%, por más expense ratio bajo que nosotros estemos pagando, al final la rentabilidad neta no puede ser la que nosotros esperemos, dependiendo también de nuestra estrategia. Así que si bien es cierto es importante el expense ratio, también nosotros debemos hacer un balance de rentabilidad versus expense ratio. Podemos de repente pagar un expense ratio un poquito mayor, sabiendo que estamos invirtiendo en un ETF que potencialmente nos podría dar también rentabilidades que vayan de la mano con ese adicional de expense ratio que estemos asumiendo. Y por último, se van a dar cuenta que nosotros no solamente tenemos que ir a ciegas al expense ratio, tenemos que ver otras variantes como la rentabilidad en el punto 3. También tenemos que revisar que no haya comisiones ocultas por parte también de la gestora de inversión. Cuando nosotros escojamos un ETF, en este caso, por ejemplo, un ETF que siga el índice SP500, tenemos que ver que solamente se nos vaya a cobrar este expense ratio y no haya otro costo adicional por ahí escondido que sume a este porcentaje, que al inicio va a ser menor, pero que luego cuando nosotros veamos nuestra rentabilidad se vea afectada significativamente, como ya lo hemos visto en el ejemplo. Perfecto, entonces te invito a que tú mismo o tú misma puedas ingresar a los ETFs que más conozcas. Ya hemos hablado en el canal de ETFs que son bastante populares y que siguen al SP500, donde a partir de ahí tú vas a poder tener un primer acercamiento para que puedas justamente revisar y puedas ver exactamente dónde se coloca esta información. Dependiendo también la gestora de inversión de la que estés revisando, vas a poder ver esta información. En este caso, como te comentaba, estos ETFs que siguen a índices como el SP500, vas a ver que tienen un expense ratio menor. Igual entre ellos tú puedes comparar para definir cuál es el menor, y la mayoría de estos tú lo vas a poder encontrar en Happy, que es un broker que nos da la facilidad de poder empezar a invertir desde montos muy pequeños y también nos da la facilidad de poder comprar estos ETFs de manera fraccionada. Así que nosotros vamos a poder invertir en estos ETFs a partir de cualquier monto. Igual tú sabes que yo te recomiendo que en este caso invertamos más de $100 para que las comisiones no nos hagan tanto efecto, porque como también lo hemos explicado en otro video, hay que también optimizar el tema de las comisiones y de los impuestos para que nuestra rentabilidad se vea lo menos afectado en la medida de lo que se pueda. Así que en este caso los amigos de Happy nos están ofreciendo un bono exclusivo de $10 por realizar nuestro primer depósito de más de $100. En este caso solamente aplica para nuevos usuarios y también para nuevos inversores. Así que como siempre lo digo, tener este tipo de bonos nos sirve para poder probar la plataforma, en este caso Happy, poder hacer nuestras propias pruebas y a partir de ahí también poder aprender cómo consiste el tema de las comisiones, cómo consiste el tema de la rentabilidad. En este caso vamos a aprender cómo analizar el tema del expense ratio, que va a estar ya incluido en la rentabilidad, en este caso del producto que nosotros vayamos a escoger. Para poder acceder a este bono te estoy dejando el enlace en la descripción del video y también en el primer comentario, y recuerda que eso solamente aplica para tu primer depósito y que tiene que ser mayor a $100. Así que ya sabes, siempre aprovecha este tipo de bonos como un incentivo para que puedas comenzar ya tu camino como inversionista. Listo, para cerrar el video vamos a aterrizar estas conclusiones. Recuerda, como acabamos de ver, aunque el expense ratio parezca un porcentaje pequeño, su impacto a largo plazo sí puede ser muy significativo y puede impactar tu rentabilidad.
Como segunda conclusión, ya sabes que nuestro principal objetivo al momento de que nosotros comencemos a invertir en bolsa de valores o a invertir en cualquier producto en general, recuerda que lo más importante es minimizar los costos para que nuestra rentabilidad se vea lo menos afectada posible. No regalemos nuestro dinero innecesariamente en comisiones que nosotros nos podríamos ahorrar simplemente por tomar una decisión más informada y siempre escogiendo en este caso los ETFs más eficientes. Listo, como viste, los costos pueden hacer una gran diferencia en tu inversión a largo plazo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos elegir un ETF adecuado para poder maximizar nuestra rentabilidad y pagar la menor cantidad de comisiones? Así que en el siguiente video te explico exactamente qué factores debes evaluar para escoger este ETF ideal según tu estrategia de inversión. Así que te invito a ver este video donde vamos a seguir aprendiendo y ya puedas tomar la decisión de comenzar a invertir en bolsa de valores, que independientemente a lo que te dediques siempre va a ser una buena alternativa para poder hacer crecer nuestro patrimonio. Así que nos vemos ahí.